Una vez que ya tenemos esquejes de pitahaya, algo de lo más sencillo es enraizarlos. Y si no has visto ese video, por aquí lo voy a poner. Pero ahora, ¿qué sigue? ¿Qué fertilizante? ¿Qué riego? ¿Qué temperatura? ¿Maceta? Toda esa información es algo que en mi región no se ve. Yo vivo en una zona muy árida del norte de México y este es un cultivo pues, imposible para la zona. Entonces nos vamos a ir a conocer a una persona que tiene más de 5 años cultivando pitahaya, que lo hace en su casa, que lo hace en maceta y que además tiene más de 30 variedades. Por si quieres esquejes, con él los vas a encontrar, esquejes de calidad. Yo soy Saúl y acompáñame en este viaje a Compostela, Nayarit. Bueno, ya me encuentro en Compostela. Vine a ver cómo es realmente el cultivo de la pitahaya en casa y en maceta. Pues con alguien que tenga más experiencia que yo apenas voy comenzando, también quiero aprender y pues me vine hasta acá para platicar con el señor Guadalupe Piña, de aquí de Compostela, Nayarit, México. Estamos aquí con unas plantas que vamos a demostrarles que son de pitahaya. Hemos estado cultivando y conociendo sobre la planta, cómo ayudarla y que nos ayuden a nosotros. ¿Cómo? Pues dando el fruto. Aquí está una forma de sembrar. Aquí está un tambo de esos viejos que se usaban para poner la semilla, maíz, frijol. Ya que no sirvieron, que estaban ya oxidados, se le abrió la tapadera y se le puso tierra, cal, ceniza y tantito fertilizante, triple 17, y así es como fuimos conociendo cómo se desarrolla. Está una planta de pitahaya de color blanco por dentro y como la verán, es un rosa fuerte que tiene con las aletitas verdes. ¿Cuánto tiempo tiene esta planta más o menos? Esta planta tiene 4 años. Y 4 y medio, 4 años. todo esto de aquí es esta planta, ¿va? Cada una es una planta. Tres esquejes tienen. Aquí esta es una de la White, que es blanca y es muy dulce. Y aquí en esta otra tina, aquí tenemos otra que la verán aquí, cómo está el esqueje, como es. Esta es la imperial, aquí sube, y acá tiene el otro brazo, y aquí sube. Ese fruto es el imperial. Otra fruta de la imperial. Es tantito más larguita, si la verán. Esa es la larguita, si la verán. Esa es la imperial. Este año son sus últimos frutos, ya no van a florear, ya dejaron. Aquí vemos otros nuevos esquejes. Estos tienen menos, estos tienen año y medio tienen estos esquejes. Y esta ya está produciendo, ¿verdad? Y también ya dieron su fruta. Ya la probamos. Aquí en este otro, uno va tratando de ir conociendo. Le puse un tronco viejo, lo amarré contra la reja con alambre y ahí se agarró también, bajó las raíces. Y aquí va arriba, es de la purpusi. Este es rosa por dentro y rosa por fuera, por decirlo. Estaba otra que es de la imperial y una purpusi, una bien white, que es esta blanca. Aquí van, mire cómo agarran la raíz. Cuando no llueve, que es en tiempo de seca, ellos con el sereno que cae en la noche, agarra la agua aquí, en las raíces, y eso les sirve para proteger sus raíces y para alimentarse. Entonces se sujeta y se alimenta. Sí, se agarra y sigue subiendo y se alimenta a la vez, que eso les sirve. Aquí tenemos esquejes, aquí en cubetas, aquí los mirarán, en cubetas de distintos. Estos son los esquejes que tiene para la venta, sí, al que los quiera enraizados. Sí, estos son esquejes que tenemos, pero si alguien pide, pues ya están listos ya. Ya listos para plantarse. Esta es imperial, ¿no?
Este es de la viejo. Ah, de la viejo. Sí, de la viejo. Están bastante gorditos. Sí, y pues nomás empieza a dar su comida y a atenderlos y luego responde. Esta es la tierra que usa para las plantas, para Sí, las esa pitahayas. es la tierra que usamos para la planta. Es tierra normal, pero ya soleada, con cal, tantita cal o ceniza, y le pueden poner ya tantito fertilizante o composta de raíz. Tiene también acerrín viruta. Les gusta mucho enraizar en ello, y la demostración está que estos tienen 20 días, tienen estos esquejes. Estos esquejes tienen 20 días, no hay por qué se ponen. Ahí está, más acerrín que tierra, para que logres enraizar un esqueje. Miren. Y tener la humedad constante. Y conserva la humedad, que hace que rápido. Miren, aquí lo vamos a sacar. Ya oí sonar las raicitas que van tronando. Miren nomás. Y ¿Cuántos días viene bien? entre 10 y 15 días, más o menos. 15 días, ¿eh? Sí. 15 días. Variedad Polyrrhizos. Sí. Y ahí está. O sea que deben de ser una tierra que tenga una parte de tierra y dos de acerrín. Y si tienen ceniza, ponerle ceniza, ¿eh? O tantita cal. Y con eso ella agradece rápido. ¿Cómo? Saliéndole la raíz rápido. Esta es una forma. Si no tienen nada de eso, pues pueden. Y que la tierra esté contaminada, pues hasta la pueden poner a quemar para que se les quiten los parásitos que tiene. Y ya con eso ya se reproduce bien también. Y ahí están mis plantas. Acá vamos a mirar otras. Aquí la corona de Cristo. Miren qué bonita está. Si quieren también conocer cómo tener corona de Cristo así de bonita, pues ya saben, ahí en el canal de las pitahayas. Otra florecita que está marcando una cruz. Y se agarra muy bien, muy bonita. Creciendo con las pitahayas aquí. Estamos con otra planta que ya tiene sus años ahí. Toda esta. En este año no dio muchas frutas. Para el siguiente va a quedar, pero súper cuajada de flores. Mira, aquí tenemos una imperial. Mira qué bonita está. Mira, estas tienen 10 meses. 10 meses de edad, un esqueje. ¿De qué tamaño? Aquí está el esqueje, mira, aquí está. De 20 centímetros. De 20 Pues crece centímetros. bastante. Aquí está el otro, mira, una tai. Esta es de una tai. Aquí viene la tai. Ahí le cortó y crecieron los aquí otros. Corté para vender un esqueje. Y la planta se motiva. Por ejemplo, aquí está otra, de la misma tai, al muchala. Mira, 2, 3, 4 y 5. 5 esquejes. De ahí ya nomás que tantito que sazone. Y ya le dejan nomás sus dos para que siga. Esta es la cebra. Aquí, como mirarán el esqueje, como tiene. La cebra tiene sus espinas muy filosas y es un esqueje verde cenizoso que hasta contiene así como un tipo de talco que se pegan los dedos. Y hecha esquejes muy largos. Miden más de 1 metro. Esta que sigue, Esta que sigue es la Venus. Esta es una Venus. Y la verán diferente aquí porque sus espinas son más suaves y sus esquejes son más lisos. Aquí está, aquí viene la Venus y viene la acá Venus. arriba ya está el corte para ya que... hizo aquí tiene una de Golden Giant. Aquí está. Esta es la amarilla. Aquí está, mira, este tiene poquito tiempo, va a tener unos 3 meses y medio. Esta es la grafitis. Aquí también, aquí está el esqueje. También como de 20 centímetros. El que venía chiquito de a tiro. Y aquí viene. Ya está con su copa, aquí arriba. Y sigue aventando sus retos. Aquí se le hizo un corte para que se motivara. Igualmente aquí está una lisa. La lisa, esta es una lisa. La lisa es la espinosa, ¿va? Sí, esta es la espinosita también, que se parece a la cebra. De aquí viene. Y también bastante ceniza. Mire, reforzada y avienta mucha raíz para agarrarse. Esta es Rosa María, ¿ya?
Rosa María, aquí está el esqueje principal, que cuando se pusieron estaban delgaditos y ahí fueron engordando. Ahí viene, ahí está. Ya está. Esta es la Connie Mayer. Connie Mayer, que se queda verde, ¿va? Por fuera. Sí, este es verdosa por fuera, un poquito amarillo y blanca por dentro. Aquí viene, esta es la Jayon 68, ¿verdad? Esta se vino con 4 esquejes desde abajo. Esta es la misma que la Ecuador Palora, ¿va? Sí, ajá, ese es tipo Palora, por decir. Yellow 68. Ya sus quejes, si Dios quiere, para la siguiente temporada ya nos da fruto. Aquí está otra que es la Zamorano. Miren, aquí está el esqueje, hasta se abrió queriendo hacerse grande porque estaba bien delgadito. Aquí viene la Zamorano aquí y ya aquí tiene 2 esquejes ya bonitos. Esta es la viejo, esta también se parece a la American Beauty en la forma de los esquejes. Y ahí está, ya llegó arriba también. Y aquí está una asunta con el señor Valdivia. Aquí un pedacito chiquito, fíjate qué chiquito. Por aquí así estaba, como 10 centímetros. 10 centímetros. Y le hice el corte, ya iba a llegar a la copa y se ocupó hacerla más, hacer otras plantas y de ahí ya está híbrido, un híbrido. Se parece mucho a la Jayon 68, a la Palora, se parece mucho. Aquí ya llegó a la copa y tuve que muchar y ahí vienen los brotes ya. Aquí está una de la pin. Esta Esta con 10 meses. Ahí la verán cómo está la forma que tiene. toda retorcida. Y ya probamos su fruta. Y a la vez está una imperial. Como la verán, sus esquejes son reforzados, bonitos se ven. Aquí tenemos de este lado a la Golden Jayon. Aquí está el pedacito que se sembró. Y aquí vienen 2 hijos. Pero cuando estaba a esta altura, moché aquí y me dio 30 esquejes. Ahí, en las 2 me dio 30 esquejes. Y de acá arriba y ya trae. Viene de aquí, ya de aquí nomás dejé 3 en una y 2 en otra. Y acá hice otro corte para la copa. Y la mirarán qué bonita está. Y esta es la de Lai. Ahí está la de Lai. Mira, como esta nomás tiene una aquí y aquí viene otra. Son 2 también, dos de Lai. Esta es la Dar Star. Miren, aquí aventó entre medio unos esquejes, miren qué bonitos están. O sea, todas las plantas que pongamos en una maceta, en una cubeta, con las condiciones. Nomás es poquita tierra, no necesita mucha, pero sin embargo hay que estar alimentándola cada 15 días, ¿sí? Para que responda, pues, para que su crecimiento sea exactamente, esto es lo que buscamos, que el crecimiento sea rápido. ¿Para qué? Para que llegue rápido y se extienda y pueda darnos el fruto. Entonces eso es la reacción. O sea, a veces cuando llueve mucho, yo les pongo cal para que haya un secado rápido. Que no estén siempre muy mojadas. Exactamente. Y aparte la cal les sirve, ¿ya? Porque es un mineral. Entonces ya si quieren saber más sobre el programa de fertilización, pues ahí ya saben, en el canal de las pitahayas. ¿Qué te pareció el video hasta ahorita? Todavía nos falta la mitad de las variedades, pero no quiero que el video se alargue demasiado porque todavía hay mucha información que el señor Lupe nos quiere compartir. Además de que nos va a llevar al rancho de las pitahayas, donde ya tienen su cultivo en tierra y tienen muchísimas plantas ahí también. Ahí nos va a mostrar las plagas que se pueden presentar, las enfermedades y otros consejitos para lograr su cultivo. Entonces no olvides suscribirte a mi canal, y si tienes alguna duda o quieres comprar esquejes, no olvides checar el canal del rancho de las pitahayas de Lupe Piña. El enlace estará en la descripción, así como en el primer comentario. No olvides activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos del señor Lupe o el mío, y nos vemos en unos días con la segunda parte.